Ayn Rand, una mujer que es, bueno, pues con cierta frecuencia citada, mencionada, recordada, desde posiciones con las que podemos simpatizar a priori, como es el libre pensamiento, e incluso, y ahí está el problema, desde lo libertario. Leyéndola, uno se pregunta cómo es posible que alguien haya podido acercarla, aunque sea mínimamente, a lo libertario. Y entramos aquí en el terreno de la confusión política actual, de la que hablaré más adelante. Ayn Rand era una feroz partidaria de la libertad individual, del individualismo. Paradójicamente nació en una Rusia que muy pocos años después abrazaría el comunismo, es decir, un régimen colectivista que anularía toda posibilidad de iniciativa individual, lo cual supuso que Rand emigrara a Estados Unidos, la tierra de la libertad. Rand es muy popular sobre todo por sus novelas, La rebelión de Atlas y El manantial, especialmente esta última, muy conocida porque fue objeto de adaptación al cine a cargo de Kim Vidor, que debió ser, si no me equivoco, a finales de los años 40. Es en esas novelas, más que en cualquier otro ensayo que realizara, donde pueden verse las intenciones filosóficas de Rand. Elogio de la libertad, de la inteligencia, de la mente racional, del esfuerzo, de las capacidades creativas de un individuo, siempre enfrentado a una masa que, bueno, supuestamente trataría de aplastarle. A nivel político y económico, Rand critica el intervencionismo estatal, lo cual supone para ella la falta de viabilidad para un auténtico sistema o estado del bienestar. A un nivel educativo, parece criticar el igualitarismo, que, bueno, pues pone al mismo nivel o incluso privilegia a los peores estudiantes frente a aquellos más dotados. Pues como vemos, es un argumentario de manual para la derecha, o al menos para cierta derecha ultraliberal, que si bien critica pues ese intervencionismo estatal, ese fracaso del Estado para dar solución a los problemas sociales, relega a la sociedad a un supuesto libre mercado, que bueno, que no es más que el sálvese el que pueda, generador tanto de riqueza como de pobreza, y que incluso traiciona sus propias premisas ideológicas o incluso morales, ya que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, obviamente, al margen de su esfuerzo. Es cierto que Rand era progresista en parte, como por ejemplo en primar ciertos aspectos culturales que posibilitaban la libertad individual o en la cuestión de la diversidad sexual, pero no es menos cierto que su visión simplista y maniquea pues identificaba a la izquierda, y con todo lo que tiene ese término también de amplio y a veces de ambiguo, pues con el control o intervencionismo estatal e incluso totalitario. El anarquismo, por supuesto, desborda esa concepción simplista de la llamada izquierda y recordaremos, bueno, pues su vinculación de la libertad individual no solo con la igualdad, sino también con aspectos éticos como son la fraternidad, la solidaridad, el apoyo mutuo, que no son conceptos abstractos, sino que buscan su sentido en todos los ámbitos de la actividad humana. Rand, de manera obvia, y aunque su obra está plagada de menciones elogiosas a la libertad y a la iniciativa del individuo, las desvincula totalmente de toda concepción igualitaria e incluso con ciertas ínfulas elitistas bastante repulsivas, y creo que no hace falta aclarar que rechazamos el elitismo, pero no creemos que todos los seres humanos tengan las mismas capacidades, e incluso propugnaba una moralidad alejada de todo altruismo, algo que, bueno, identificaba con el sacrificio de uno mismo, del individuo. Ayn Rand fue propulsora de una corriente de pensamiento que denominó objetivismo. No es una filósofa, yo creo, demasiado reconocida, al margen de su obra literaria y de su adaptación al mundo cinematográfico. Al menos no lo era hasta hace pocos años, donde quizás sí está empezando a ser reconocida, aunque con muchos matices. Según esta mujer, el objetivismo es una filosofía en armonía con la naturaleza racional del ser humano. Y esto se produce desde tres principios fundamentales. El egoísmo, el derecho a vivir por y para uno mismo sin sacrificarse por los demás ni obligar a nadie a que lo haga. El famoso laissez-faire, ese dejar hacer del libre mercado, que para Rand es el único sistema que permite vivir de modo racional. Y por último, la propia capacidad racional del ser humano, del individuo, lo cual le permite un conocimiento cierto, real y objetivo del mundo. De esta manera tenemos a una autora que rechaza cualquier sistema colectivista que para ella se sitúa siempre por encima del individuo. Llámese comunismo, fascismo o cualquier forma de socialismo. También rechaza la religión, ya que considera que también se produce ese aplastamiento individual en aras del misticismo. ¿Estamos hablando de anarquismo? Obviamente no, si dejamos a un lado esa mistificación delirante que es el anarcocapitalismo.
es posible que pudiéramos situar a Rand en la tradición de un Stirner, este sí muy reivindicado por los anarquistas, autor que nos recordó que la libertad individual nunca debería ser sacrificada a ninguna causa colectiva abstracta. Y desgraciadamente vemos que esto ocurre una y otra vez en la historia de la humanidad, una humanidad plagada de conflictos, que insiste en el enfrentamiento enarbolando dogmas y banderas. Por supuesto, el pensamiento de Rand, lejos de haber alimentado ninguna causa libertaria, y no hablo aquí de los libertarians, que bueno, un término tantas veces mal traducido al castellano y de ahí puede venir en parte la confusión política, pues el pensamiento de Rand, de forma paradójica o no, ha alimentado a los mayores conservadores anglosajones. Hoy puede verse la huella e influencia de Rand, al menos en el terreno moral, con esa visión del emprendedor capitalista, un ser humano superdotado, capaz de vencer la mediocridad y la burocracia estatal, e incluso promover cierta concepción del progreso. Obviamente estamos hablando de una visión muy idealizada, que deja al lado toda postura ética para justificar de manera directa o indirecta una actitud depredadora del ser humano y negar la realidad de un mundo capitalista que relega a la indigencia a gran parte de la humanidad. Una humanidad que está compuesta de individuos. Muchos de ellos no tienen la más mínima posibilidad de iniciativa, ni de desarrollo, ni de libertad individuales, como al parecer deseaba Rand para todos los seres humanos, aunque aquí, bueno, especulamos un poquito. Además, el pensamiento de esta mujer, que critica al Estado por anular la libertad individual y que minimiza toda forma gubernamental, en mi opinión, no haya demasiado eco en la práctica política. Al margen de ese campo que podemos denominar moral o idealista, en el que muchos magnates, emprendedores, se reconocen admiradores de la obra de Rand, por ejemplo, gobiernos como el de Trump, el presidente saliente ahora mismo de Estados Unidos, que, bueno, supuestamente podrían estar dentro de esa línea de pensamiento, en la práctica pueden haber sido más intervencionistas en economía que muchos otros, objeto de crítica del laissez-faire randiano. Criticamos aquí también la falsedad e hipocresía de estos postulados ultraliberales. Hablando de los Estados Unidos de América, una nación que me resulta fascinante en muchos aspectos culturales, está plagada de contradicciones en lo político y en lo económico. ¿Por qué diablos hablo tanto de Ayn Rand, una persona que ni de lejos podemos considerar anarquista, ni tampoco se quiere libertaria? Ya que considero tal término asociado a una persona que coloca la libertad como un factor no solo central y abstracto, también eminentemente social, en busca de lo concreto, lo justo y lo ético. Es cierto que el pensamiento de Rand, por parte de algunos críticos, autores, tal, ha querido verse para mí de manera más grotesca que simplista como anarquismo, pero estamos hablando de una visión meramente personal, subjetivista, rayando en el solipsismo y que niega la complejidad de las relaciones sociales. Paradójicamente, y como las ignominias contra el anarquismo no tienen fin, en el otro extremo político e ideológico se ha querido ver al anarquismo como un mero régimen colectivista. Ayn Rand fue una persona que propugnó el conocimiento real, cierto, objetivo, como decía ella, del mundo. Paradójicamente, no observó la realidad de un mundo capitalista que suponía la explotación y la esquilmación de recursos. Si hay un concepto vinculado a todas las corrientes del anarquismo, insistiremos siempre en ello, es el de la solidaridad. Incluso en un individualista feroz como fue Stirner, podemos ver ese reconocimiento también al desarrollo del prójimo. De ahí que nos guste su lectura y veamos pues ese componente solidario en su visión. No obstante, al margen de toda especulación filosófica, por supuesto hay que conocer la realidad del mundo concreto en el que vivimos y los numerosos condicionantes que existen para el desarrollo, para desenvolverse socialmente. El anarquismo, como sí parece pretender Rand, no puede anular la ética en nombre de cierta racionalidad, y son conceptos que podemos aceptar que resultan antagónicos en algunos aspectos. Hasta muy pronto.